Todos dicen que soltar es necesario, pero nadie te explica cómo se suelta cuando todo tu ser sigue estando ahí. Cuando una parte de ti sigue esperando que vuelva, que cambie, que funcione, y entonces te aferras, porque soltar se siente como morir, aunque sea lo que necesitas para vivir. Pero, ¿y si soltar no fuera dejar ir, sino regresar a ti? Hoy quiero mostrarte otra forma de soltar, más profunda, más real, más tuya, porque tal vez no se trata de perder, sino de encontrarte. Todos hablan de soltar como si fuera algo simple, como si fuera una decisión donde tienes que simplemente respirar hondo y ya, pero no es así, porque nadie te habla de lo que pasa por dentro, de esa sensación de vacío que se activa, del vértigo emocional que aparece cuando dejas caer aquello que te sostenía. Aunque afuera desde el dolor, soltar es uno de los actos más poderosos, pero también más malentendidos. No es dejar de sentir, es dejar de sostener. Y lo más difícil no es soltar a la persona, al vínculo, al sueño o al pasado. Lo más difícil es soltar la idea de quién eras mientras estabas ahí. Porque a veces no soltamos porque creemos que si lo hacemos, algo en nosotros se va a romper para siempre. Pero lo cierto es que ya está roto. Soltar es simplemente aceptar que ya no puedes seguir pegando los pedazos. Una vez en consulta una paciente me dijo algo que no se me olvidó. Siento que si lo dejo ir, dejo de existir. Que si suelto esta relación, no me queda nada. Y lo que en realidad trataba de decirme era, me da miedo encontrarme sin esa historia que me daba identidad. Porque muchas veces confundimos el vínculo con nuestra esencia. Confundimos a la persona con nuestro valor. Y soltamos creyendo que estamos perdiendo, cuando en realidad estamos volviendo. Soltar bien hecho no es rechazo, no es cortar de golpe, no es endurecerse. Es un proceso de regresar a ti, a tu dignidad, a tu respiración, a tu centro. Pero no puedes soltar lo que no has mirado y no puedes mirar lo que no te permites sentir. Por eso, cuando alguien me dice, no puedo soltar, Gonzalo, lo primero que hago no es empujarla, es sostenerla o sostenerlo, acompañarlo, porque soltar no empieza por la fuerza, empieza por la conciencia. Y quiero que te quedes con esta imagen. Cuando una flor muere, no es el final del jardín, es espacio para una nueva semilla. Soltar es eso, un espacio. Y sí, a veces el vacío duele, pero es porque ese espacio estuvo lleno de expectativas, de miedos, deseos y memorias. ¿Sabes qué pasa cuando no sueltas? Te quedas cargando el pasado, como si fuera una mochila de piedras. Y cuando intentas avanzar, cada paso pesa más. El cuerpo lo siente, el alma lo siente y tu energía lo grita. Y lo más peligroso de no soltar es que empiezas a creer que eso que estás cargando eres tú, pero no lo eres. No eres el rol que tuviste en esa relación. No eres la versión rota que se quedó esperando. No eres lo que perdiste. Esto apenas empieza, porque en la siguiente parte vamos a ir más profundo. Te voy a hablar del apego al control, esa trampa sutil que parece fuerza, pero en realidad es miedo vestido de responsabilidad. Y te voy a mostrar por qué muchas personas no sueltan, no porque no quieren, sino porque en el fondo creen que si sueltan, todo se va a desmoronar. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. Uno de los mayores obstáculos para soltar no es el amor, es el control. Hay personas que no sueltan porque siguen esperando a que el otro cambie, porque en el fondo sienten que si se esfuerzan lo suficiente, todo puede volver a ser como antes. Y esa esperanza se vuelve una cárcel. Pero lo que no ven, y lo que tal vez tampoco tú has visto, es que esa necesidad de que quieras que las cosas salgan tal cual como tú quisieras, no es amor, es miedo. Miedo a equivocarte, miedo a que no te valoren, miedo a que nadie más te mire igual, y miedo a que no puedas volver a amar. Y el control es una forma muy sutil de protegernos del dolor. Y por eso se camufla como responsabilidad. Como yo cargo con todo, yo lo sostengo, yo lo arreglo. Pero en el fondo, ese control no es fuerza, es trauma. Recuerdo a otro paciente que era un hombre que había terminado ya hace un año una relación de pareja tóxica. Él no tenía contacto con ella, no se veían, no se comunicaban. Pero mentalmente él seguía atrapado. Todo lo analizaba. ¿Por qué me dijo eso? ¿Y si lo hubiera respondido diferente? ¿Qué habrá querido decir con esa frase? En realidad, él no estaba intentando entender a su ex. Estaba intentando recuperar el control de una historia donde se sintió impotente. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Nos quedamos en la mente porque no queremos volver a sentir lo que el cuerpo recuerda. Soltar el control es dejar de hacerle preguntas a lo que ya no puede responderte. Es aceptar que ya no necesitas todas las respuestas para cerrar un ciclo. Es confiar en que no entenderlo todo también es una forma de sanación. Y aquí quiero que respires conmigo un momento.
Piensa en algo o alguien o quien no has podido soltar. Tal vez una persona, tal vez una versión de ti, una decisión, un error o una etapa. Y ahora pregúntate con honestidad, ¿de qué me protege este no soltar? ¿Qué parte de mí cree que si suelto, pierdo? Y ahí está la verdadera raíz, porque muchas veces no soltamos porque creemos que si soltamos nos volveremos vulnerables. Y es verdad, soltar es un acto vulnerable, pero también es un acto sagrado, porque es el punto exacto donde dejas de sobrevivir y empiezas a vivir. Y hay algo más. Cuando no sueltas, empiezas a repetir patrones. Te aferras a esas personas nuevas, pero con el mismo miedo viejo. Te saboteas en nuevas relaciones, con la herida anterior, y sin darte cuenta, te estás castigando por algo que ya no es tuyo. Por eso soltar no es solo un cierre, es una decisión energética, es un corte limpio que no se hace con rabia, sino con conciencia. Y desde esa conciencia puedes empezar a construir una vida más liviana, más real, más tuya. Muchas personas entienden mentalmente que deben soltar, pero su cuerpo aún está aferrado. Y no es porque sea débil, es porque tu sistema nervioso se acostumbró a estar en alerta, a vincular amor con esfuerzo, permanencia con dolor y dejar ir con abandono. Tu mente puede repetir, ya no lo necesito, pero si tu cuerpo aún lo siente como una pérdida, como riesgo, como amenaza, seguirás atrapada en una contradicción entre lo que sabes y lo que sientes. Por eso soltar no es solo una idea, es una práctica somática. Es volver al cuerpo y enseñarle a tu sistema nervioso que soltar no es morir, que puedes dejar ir sin desaparecer, que puedes cerrar sin traicionarte. Y esto lo he trabajado muchas veces con pacientes que llegan diciéndome, ya entendí que tengo que soltar, Gonzalo, pero no puedo. Y cuando vamos más profundo, no es que no puedan, es que hay una parte de ellos, una parte herida, que aún cree que si suelta, pierde su identidad, su valor, su pertenencia. Y es ahí donde hay que hacer un trabajo real. No solo decirte suelta, sino mostrarte cómo hacerlo, desde un lugar seguro, amoroso y sostenido. Y una técnica que suelo usar en sesiones es la visualización dirigida. Les pido a mis pacientes que imaginen esa relación o situación como si fuera una cuerda atada a su pecho y que observe cuánta fuerza hace para sostener esa cuerda. ¿Dónde lo siente en el cuerpo? ¿A qué le teme si suelta? Y la mayoría de las veces la respuesta no es al otro, es al vacío. Ese vacío que siempre estuvo ahí, incluso antes de esa persona. Y eso es lo más revelador, lo que no puedes soltar. Porque lo que no puedes soltar muchas veces no es del presente, es una herida vieja que se activó con el ahora. ¿Y cómo se sana eso? Con presencia, con rituales emocionales, con frases internas que reescriben tu narrativa. Y sobre todo con actos pequeños que le enseñen a tu cuerpo que no necesita forzarse para ser amado. Así que te propongo que empieces hoy mismo. Toma una respiración profunda, coloca tus manos sobre tu pecho y repite internamente: puedo soltar y seguir siendo yo. No necesito aferrarme para seguir sintiéndome valioso o valiosa. Elijo dejar ir con amor, no con miedo. Hazlo cada mañana durante 7 días y verás cómo algo empieza a cambiar. Porque el cuerpo recuerda, pero también puede aprender algo nuevo. Y cuando tu cuerpo se siente seguro, soltar deja de ser una amenaza y se convierte en un acto de liberación. Ya no luchas por soltar, fluyes con lo que naturalmente se va y abres espacio para lo que sí quiere quedarse. Así que quiero compartirte una historia más, porque sé que te va a ayudar a integrar esto de una forma más profunda. Recuerdo una paciente que me contaba que siempre estaba para sus amigas. Siempre, si alguna de ellas tenía una crisis, ella estaba ahí. Si alguien terminaba con su pareja, a ella la llamaban. Si alguien necesitaba dinero, consejo, consuelo, ahí estaba ella. Pero cuando ella tuvo una pérdida emocional importante en su vida, nadie fue. Nadie preguntó cómo estaba. Y lo peor es que, en lugar de enojarse con las demás, se enojó consigo misma por esperar algo. Y en sesión le hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué parte de ti cree que si suelta ese rol de salvadora, ya no va a ser amada? Y ella entendió que su dificultad para aprender a soltar no era con las personas, sino con la identidad que había creado para sentirse querida. Soltar para ella era soltar el personaje que la hacía sentir válida. Y sí, claro que le dolía, pero también la liberó, porque pudo encontrarse sin tener que servir siempre a los demás para merecer amor. Y ahora quiero que hagas algo conmigo. Vas a cerrar los ojos un momento. Voy a apagar acá las luces. Vas a empezar a respirar profundo. Si puedes, colócate la mano en tu corazón, pero respira profundo
Inhalamos, inhalamos, exhalamos por la boca, inhalamos por la nariz, lenta y profundamente. Te estás regalando un tiempo para ti en este momento. Aprovéchalo. Inhala profundamente y exhala lentamente, sin presión, solo a tu ritmo. Eso. Y empieza a descansar cada parte de tu cuerpo, de tu cabeza a tus pies. Ve por cada área. Eso. Y por último, descansarás tu mente para solo sentir el corazón y solo sentirás tu corazón. Y ahora vas a imaginar que estás frente a una versión de ti que aún cree que necesita retener, controlar o sostenerlo todo para sentirse segura o seguro. Esa versión, si la ves bien, está agotada, cansada de sostener vínculos, historias o cargas que ya no le pertenecen. Mírala o míralo con ternura. Acércate. Mírale a los ojos y dile: ya no tienes que dar más para merecer amor. Ya no necesitas controlar para sentirte valiosa o valioso. Ya eres suficiente y puedes soltar en paz. Y ahora imagina que esa versión se funde contigo. Respira, suelta, siente el alivio, el silencio interno, el inicio de algo nuevo. Y ahora volvamos a abrir los ojos. Y ahora vas a tomar una hoja de papel y vas a escribir 3 frases nuevas que se van a volver tus reglas internas a partir de hoy. Quiero que te conectes con esto porque tienen que ser frases que te recuerden que puedes soltar desde tu poder, no desde la carencia. Y te voy a dar algunos ejemplos. Puedo dejar ir sin dejarme a mí. Mi valor no depende de a quién retengo. Hoy suelto para abrir espacio a lo que sí me nutre. Escríbelas y repítelas cada mañana durante estos 7 días. Y luego, en una segunda hoja, haz este ejercicio. Vas a dibujar 3 columnas y vas a encabezarlas así. En la primera vas a poner: ¿qué parte de mí no quieres soltar? En la segunda vas a poner: ¿qué cree que pierde si lo hace? Y la tercera vas a poner: ¿qué podría ganar si finalmente suelto? Permítete escribir sin juicio. Déjalo salir desde el corazón, no desde la lógica. Este ejercicio te va a mostrar con claridad de dónde viene tu resistencia y te va a permitir tomar decisiones más alineadas contigo. Recuerda, soltar no es lo que te dijeron, no es abandono, no es cortar, no es volverte frío o frío, es regresar a ti. Es dejar de pelear con lo inevitable para por fin respirar. Y si todo esto resonó contigo, no te detengas aquí porque hay algo más profundo que suele pasar justo cuando intentamos soltar, y es el miedo a perder, a no ser suficiente, a fallar de nuevo. Y si no lo ves, te vuelve a atrapar. Por eso, el siguiente paso es ver este video. Nos vemos ahí.